Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 427 al 432. Mifal. El tercer Mizukage convoca una reunión de emergencia. Esta fue una reunión ampliada de alto nivel. Asistieron no solo los altos funcionarios de Kirigakure, sino también los comandantes de los principales cuerpos militares, capitanes de diversas fuerzas especiales y líderes de clan de la aldea. El tema principal de discusión: Haruto Saito. Feiyu acababa de recibir información crucial. Información sobre la villa Gutian. Las unidades Ambui de infiltración de Kirigakure habían estado vigilando el país de los remolinos durante años. Aunque Haruto Saito había desmantelado sus operaciones encubiertas en 2 ocasiones, los esfuerzos de reconocimiento de la niebla oculta nunca cesaron. Desde la caída del país de los remolinos, el objetivo estratégico a largo plazo de Kirigakure siempre había sido reclamar su territorio. Por ello, mantenían una vigilancia continua y recopilaban información de inteligencia sobre sus diversos asentamientos. La aldea Gutian no era la excepción. Inicialmente, la aldea Gutian era un asentamiento insignificante. Hace apenas 6 meses, las unidades de infiltración de Kirigakure apenas se fijaron en ella. Solo se mencionaba de pasada en los informes de inteligencia, sin preocuparse demasiado por su veracidad. Sin embargo, en los últimos 6 meses, la aldea había experimentado una transformación completa, algo que Kirigakure no podía ignorar. A pesar de esto, nadie había atado cabos. El país de los remolinos era una región caótica llena de innumerables facciones en constante ascenso y caída. Tales disturbios eran normales. Muchos buscaban reclamar un pedazo de esta tierra desgobernada. Incluso Iwagakure probablemente tenía agentes secretos que ejercían influencia allí. El repentino ascenso de la aldea Gutian no parecía particularmente inusual. Su población ninja aún era relativamente pequeña, lo que la hacía parecer insignificante. Sin embargo, Kirigakure continuó con sus habituales esfuerzos de reconocimiento. Dentro de la sala de conferencias con poca luz, decenas de personas se sentaron alrededor de una mesa enorme y discutieron sus últimos hallazgos. Según nuestra información actual, solo existe una aldea Gutian en el país de los remolinos. Según informes anteriores, la aldea se estableció durante el período más caótico tras la caída de la aldea Uzushio. Permaneció estancada durante mucho tiempo. Sin embargo, hace unos 6 meses, comenzó a expandirse rápidamente. Los rumores sugieren que un poderoso ninja, experto en técnicas de invocación con herramientas, tomó el control e invirtió grandes recursos en su desarrollo. Desde entonces, la aldea ha experimentado una rápida construcción y su población permanente se ha disparado. El que hablaba era el recién nombrado capitán Ambu de Kirigakure, cuyo nombre en código era Itsuka. Debe ser esa aldea Gutian. El cronograma encaja perfectamente. Haruto Saito llegó al país de los remolinos casi al mismo tiempo, 1 a 1, los asistentes expresaron su acuerdo. Cada vez era más evidente que la aldea Gutian era creación de Haruto Saito. En realidad, la aldea Gutian ya estaba a punto de ser expuesta. Su expansión había alcanzado una escala que representaba una amenaza creciente para otras aldeas de la región costera norte de la tierra de los remolinos. A primera vista, la aldea Gutian no parecía especialmente especial. La mayoría de los forasteros desconocían los planes de Haruto Saito. Pero una vez que alguien lo relacionó con la aldea, todo se aclaró. Luego, apareció otra información inquietante. Además, Itsuka dudó antes de continuar. El lugar donde el señor Tetsuno cayó en batalla está a solo unas pocas docenas de kilómetros de la aldea Gutian. La habitación quedó en silencio. La muerte de Hattori Tatsuno fue una de las bajas más significativas de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Entre todas las grandes aldeas ninja, era el individuo de mayor rango y más poderoso que había perecido hasta la fecha. Durante mucho tiempo se rumoreaba que Haruto Saito había revivido a Hattori Tatsuno usando una técnica similar al jutsu de reanimación. Sin embargo, no existían pruebas concretas que respaldaran esta afirmación. Es casi seguro.
dijo finalmente Feiyu con voz fría. Solo hay una aldea Gutian. Da la casualidad de que empezó a crecer después de que Haruto Saito entrara en secreto en el país de los remolinos. ¿Eso significa? Mizukage-sama, debemos ser cautelosos, intervino alguien. La voz pertenecía a un ninja alto de mediana edad sentado junto a Feiyu, el asesor principal de Kirigakure, Ozuki Genpaku. Feiyu se giró para mirarlo. Esta información nos llegó de forma demasiado repentina y oportuna, continuó Genpaku. Dada la cautela de Konoha con la difusión de información, normalmente no revelarían el paradero exacto de Haruto Saito tan fácilmente. Algo no cuadra. De acuerdo, dijo un ninja de pelo blanco sentado al otro lado de Feiyu, otro asesor principal llamado Shiwasan Kajero. Solo hay dos posibles explicaciones. Primero, es una trampa diseñada para atraernos, con Konoha esperando una emboscada. Pero si ese fuera el caso, sería un intento bastante torpe. La segunda posibilidad es que exista un conflicto interno en Konoha y que alguien nos filtró esta información deliberadamente. El segundo escenario es muy probable, añadió Genpaku. Haruto Saito permaneció oculto en Konoha durante un año antes de partir a principios de este año. En aquel entonces, Konoha debería haber sido plenamente consciente del peligro que corría. Demasiadas facciones lo querían muerto. Habrían hecho todo lo posible por mantener sus movimientos en secreto. Sin embargo, su partida se filtró casi de inmediato, eso sugiere que alguien dentro de Konoha quiere matar a Haruto Saito. Puede que ya lo hayan traicionado desde dentro, y esto podría estar sucediendo de nuevo. Feiyu soltó una risa fría. Casi quería reírse de Konoha, de Hiruzen Sarutobi. Aunque Haruto Saito era su enemigo, nadie en el mundo shinobi podía subestimarlo. Sus habilidades e importancia para Konoha eran innegables. Y, aún así, sus propios aliados lo habían traicionado varias veces. Aunque las luchas internas de Konoha hicieran que esta información cayera en nuestras manos, no podemos ignorar la posibilidad de una trampa, advirtió Genpaku. Haruto Saito es un astuto estratega. Podría haber orquestado esto él mismo. Somos sus mayores adversarios en el país de los remolinos, y haría todo lo posible por contrarrestarnos. Su voz bajó a un tono grave. Si esto es realmente una trampa de Haruto Saito, entonces la información es real. Usaría sus bienes más valiosos como cebo. ¿Quién sabe qué nos espera? Basándose en su historial, sin duda es capaz de semejante plan. Haruto Saito era famoso por sus estrategias temerarias y audaces. Todos sabían que era capaz de todo. Feiyu entrecerró los ojos. Iré personalmente a la aldea Gutian. Feiyu iba a investigar personalmente. Como ya había tomado una decisión, el asunto estaba prácticamente zanjado. Nadie se opuso. En circunstancias normales, si Feiyu quería partir a una misión, los asesores superiores serían los primeros en objetar. Se suponía que el Mizukage no debía abandonar Kirigakure sin una buena razón. Sin embargo, esta vez era diferente. Porque el objetivo de Feiyu era el enemigo número 1 de Kirigakure. También fue la mayor amenaza para Kirigakure en los últimos 20 años. No cabía duda de que si se permitía que Haruto Saito siguiera creciendo sin control, algún día podría hundir a todo el mundo shinobi, incluyendo Kirigakure, en el mismo miedo que una vez provino del legendario Hashirama Senju. Mientras Haruto Saito estuviera vivo, muchas personas en el mundo shinobi seguirían sufriendo noches de insomnio. La reunión de Kirigakure continuó hasta altas horas de la noche. La decisión de Feiyu de ir personalmente al país de los remolinos requirió una planificación cuidadosa. No iría solo, y Kirigakure necesitaba tomar medidas especiales para evitar situaciones descontroladas durante su ausencia. Amaneció un nuevo día. En la aldea Gutian en la tierra de los remolinos. Haruto Saito se despertó temprano. Saltó de su suave cama, su figura deslumbrante apareció junto a la mesa. Ya estaba envuelto en su túnica negra. Con un gesto de la mano, un montón de cartas descartadas apareció sobre la mesa, y de inmediato activó el horno elemental. Últimamente, Haruto había desarrollado un poco de superstición sobre la suerte. Era innegable que la suerte era algo invisible e intangible. Nadie podía demostrar su existencia, pero sin duda desempeñaba un papel. Y Haruto creía firmemente en la suerte. Ayer, había sintetizado con éxito el modo ascensión de chakras. Había pasado todo el día practicándolo, familiarizándose con su uso. No había intentado ninguna otra síntesis, creyendo que ya se le había acabado la suerte del día.
Espíritus del cielo y la tierra, bendíganme, murmuró Naruto antes de tomar un puñado de cartas y arrojarlas al vórtice dorado. Fusión. Falla. Como se esperaba. Agarró otro puñado y los arrojó dentro. Fusión. Falla. Una y otra vez. Por fin, en el séptimo intento. Din. Fusión exitosa. El anfitrión ha obtenido una tarjeta de ninjutsu de rango A. Éxito, pero no era una carta de mutación. Continuó. Tomó otro puñado de cartas y las arrojó al vórtice dorado. Fusión. Falla. En el 13º intento Din. Fusión exitosa. El anfitrión ha obtenido una tarjeta de jutsu secreto de rango A. Naruto estaba empezando a impacientarse. 13 intentos de fusión consecutivos. Cada intento consumió entre 80 y 120 cartas. Ya había consumido 1500 cartas descartadas, pero solo había tenido éxito 2 veces, y ninguno de los resultados fue una carta de mutación. Ahora solo le quedaban unas 2000 cartas descartadas. ¿Qué pasa? ¿Tengo tan mala suerte? Refunfuñó Naruto mientras tomaba otro puñado y los lanzaba al vórtice dorado. Fusión. Fusión exitosa. El anfitrión ha obtenido una carta de mutación de 7 estrellas de rango S. 2 éxitos seguidos. El primero fue una carta de ninjutsu de rango A, y el segundo, una tarjeta de mutación. Funcionó. Y no cualquier carta de mutación, sino una carta de mutación de 7 estrellas de primer nivel. Gracias a su mutación, sus capacidades superaban con creces las de un jutsu de rango S normal. De hecho, una técnica de mutación de 7 estrellas podría rivalizar con un jutsu prohibido de rango S. En realidad, una clasificación de rango S no se refería al nivel de poder de la técnica sino a su dificultad para dominarla. Los ojos de Naruto se iluminaron de emoción. Una carta emergió del vórtice dorado y Naruto la atrapó en su mano. Lo examinó cuidadosamente. Jutsu secreto. Otushikigami. Descripción. Una deidad enterrada bajo las arenas despierta de su sueño. Naruto parpadeó ante la descripción bastante críptica, luego rápidamente metió la tarjeta en su boca y la tragó. Un aluvión de información inundó su mente. 10 minutos después. Al sur de la aldea Utian, en un valle apartado. Envuelto en su túnica negra, Naruto surgió de la nada, con los ojos brillantes de emoción. Basándose en la información que acababa de absorber, la técnica que estaba a punto de ejecutar era absolutamente fascinante. Existían habilidades similares en el mundo shinobi. Y eso lo hizo aún más intrigante. Naruto juntó las manos y comenzó a formar sellos en rápida sucesión. Sus manos se encontraron y se separaron, chocando repetidamente 48 veces en total antes de completar la secuencia. Jutsu secreto. Otushikigami. Boom. Una oleada salvaje de chakra brotó del cuerpo de Naruto, elevándose hacia el cielo. Una intensa aura de chakra de liberación tierra lo envolvió, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse, las piedras levitaron y luego se desmoronaron en arena. Las arenas arremolinadas lo rodearon. Manteniendo su sello manual, Naruto se elevó lentamente en el aire. La creciente masa de arena formó una tormenta arremolinada. Poco a poco, la arena se condensó, adquiriendo la forma de un esqueleto enorme. Luego adquirió carne, luego armadura, luego armas. Un gigantesco chakra imponente de 40 metros de altura. Compuesto de arena fusionada y chakra de liberación tierra, revestido con una armadura de piedra, empuñando 2 grandes espadas enormes. Parecía absolutamente formidable. Parecía absolutamente aterrador. Y se parecía mucho a Susanoo. Pero a diferencia de Susanoo, que era una construcción de energía y semitransparente, Otushikigami era una entidad sólida, completamente opaca, del color de la arena del desierto. Una vez completamente formado, Naruto quedó oculto dentro de su torso, esencialmente usando un enorme exoesqueleto de piedra. Desde la perspectiva de Naruto, era como tener un cuerpo extra gigantesco. Aunque estaba dentro del Otushikigami, incapaz de ver ni tocar el mundo exterior directamente, sus ojos eran sus ojos, sus extremidades eran sus extremidades. Tenía control total sobre él. Roar. El colosal Otushikigami de repente abrió sus ojos brillantes y dejó escapar un rugido atronador. Tos, tos. Y luego tosió 2 veces. Esa era la voz de Naruto. ¿De verdad funciona?
murmuró Outu Shikigami. Pero en realidad era Haruto quien hablaba. El enorme Outu Shikigami se movió. Dio un paso adelante y blandió su gran espada. La espada de 30 metros de largo atravesó el valle, destrozando la ladera de una montaña y enviando escombros por todas partes. Entonces, Outu Shikigami comenzó a correr. Un ser tan enorme corriendo hacía temblar el suelo violentamente. Cada paso enviaba ondas de choque que resonaban por todo el valle. Subió corriendo la ladera de la montaña y luego volvió a bajar corriendo. Todo el paisaje del valle fue remodelado por sus movimientos. Era simplemente demasiado masivo. Haruto luego controló el Outu Shikigami para envainar sus espadas duales antes de juntar sus manos. Quería probar si podía usar ninjutsu. Al sur de la aldea Gutian, en un hueco de montaña. ¡Wosh! Un sonido penetrante atravesó el aire, tan agudo que se clavaba en los tímpanos. Una figura descendió en espiral desde el cielo, arrastrando una turbulenta corriente de aire a su alrededor. Sus alas de chakra semitransparentes formaron una postura protectora, haciendo que su descenso giratorio pareciera un taladro que se precipitaba directamente al suelo. Justo cuando se acercaba a la tierra a unos pocos metros, la figura de alta velocidad se detuvo repentinamente y se disparó hacia el cielo. Directamente hacia arriba, a 1000 metros de altura. ¡Wosh! Las alas se abren, revelando la figura de Haruto Saito. Jajai jajai. Haruto jadeó pesadamente, su rostro lleno de cansancio, pero sus ojos ardían de emoción. Su progreso fue asombrosamente rápido. Aunque aún no había usado su modo ascenso de chakra en una batalla real, su entrenamiento personal ya le había permitido estabilizar la técnica, evitando que sus alas de chakra colapsaran repentinamente. Tras dar otra vuelta al cielo, Haruto descendió de nuevo al suelo, desactivándose del modo ascenso de chakra. Luego, juntó las manos. Arte secreto. Outu Shikigami. Una oleada de energía salvaje surgió alrededor de Haruto. Ese momento, aún no podía entrar rápidamente en el modo Outu Shikigami, que era el aspecto principal que necesitaba practicar. A diferencia del modo ascensión de chakra, una vez que el Outu Shikigami tomaba forma, era relativamente estable y excepcionalmente resistente. Haruto lo había intentado al mediodía. Activar las alas de chakra dentro del Outu Shikigami. Dado que el Outu Shikigami podía controlar no solo el chakra de liberación tierra, sino también el chakra no elemental, la idea tenía sentido. Sin embargo, Haruto había fallado repetidamente debido a la falta de chakra y a la falta de control preciso. Wosh. Justo cuando el Outu Shikigami de Haruto estaba a punto de tomar forma, una figura se materializó en la entrada del hueco de la montaña. Mi señor, Kakuzu solicita su presencia. Una reunión urgente. Era JKZM. Como alguien que había sido la mano izquierda del semidios Anzo, JKZM, tras ser asesinado y resucitado por Haruto, había recuperado su razonamiento y su independencia mediante el entrenamiento. Aún así, permanecía imperturbable ante cualquier manifestación de Haruto, incluso si nunca antes la había visto. Era simplemente su naturaleza. El Outu Shikigami se disipó instantáneamente. Regresemos, le dijo Haruto a JKZM antes de desaparecer. Antes del anochecer, sala de reuniones del Palacio de la Villa Gutian. Más de 20 miembros de alto rango de la aldea Gutian estaban reunidos. Para entonces, los subordinados de Haruto se habían convertido en una fuerza formidable. Entre sus principales combatientes se encontraban JKZM y Hatoryu 1, mientras que su personal administrativo estaba liderado por Kakuzu, junto con varios ninjas competentes reclutados en el mercado negro o ascendidos internamente. En rigor, Kakuzu no solo tenía talento administrativo, también estaba al nivel de un Kage en combate. Sin embargo, comparado con JKZM y Hatoryu 1, su fuerza era ligeramente inferior. Su verdadera especialidad residía en la administración, en particular en las finanzas, donde demostró un talento y una competencia extraordinarios. Hatoryu 1, por otro lado, era una potencia administrativa sin igual, o más bien, un verdadero todoterreno. Dominaba todas las naturalezas de chakra, dominaba habilidades samuráis comparables a las de su ninjutsu y había sido asesor del Mizukage. Sus habilidades administrativas eran indiscutibles. En el futuro, estaba destinado a convertirse en el segundo al mando de la aldea Gutian. Sin embargo, por ahora, debía permanecer en la sombra, sin poder revelarse públicamente. ¿Cuál es la urgencia?, preguntó Haruto mientras tomaba asiento y se giraba hacia Kakuzu.
Actualmente controlamos 7 aldeas en los alrededores. Sin embargo, informes de inteligencia recientes indican que una de ellas, la más grande, la aldea de Enmizu, con una población de más de 10.000 habitantes, ha sido infiltrada. Su líder ha comenzado a mostrar signos de rebelión. Kakuzu le entregó un pergamino a Haruto. Haruto lo tomó, escaneó el contenido y levantó una ceja. ¿Sabemos quién está detrás de la infiltración?, preguntó Haruto. Aún no podemos confirmarlo, pero probablemente se trate de las 2 aldeas grandes más cercanas a Enmizu. Probablemente se han dado cuenta de que Enmizu está bajo nuestro control, aunque desconocen los vínculos de la aldea Gutian con Konoha. Reflexionó Haruto brevemente antes de devolverle el pergamino a Kakuzu. Ignóralo. ¿Ignorarlo? Kakuzu sonó sorprendido. La habitación se llenó de murmullos mientras todos se giraban hacia Haruto confundidos. Este era un asunto serio. Las posibles repercusiones de perder la aldea Enmizu podrían ser graves. Incluso ignorando las implicaciones estratégicas, la pérdida financiera por sí sola era abrumadora. Kakuzu había invertido al menos 50 millones de ryos para tomar el control de Enmizu en secreto. Aunque era el dinero de Haruto, no importaba. Perder la aldea significaría un revés mínimo de decenas de millones de ryos para la aldea Gutian. Se nos acaba el tiempo, dijo Haruto, tamborileando con los dedos sobre la mesa. A nuestro ritmo actual de expansión, en un mes como máximo, la aldea Gutian se convertirá en una de las mejores aldeas del país de los remolinos. En 3 meses, nos convertiremos en la fuerza dominante. Para entonces, ni siquiera tendremos la opción de permanecer ocultos. La exposición traerá riesgos sin precedentes, pero también la oportunidad de cambiar el rumbo del juego. Ya no necesitaremos ser sutiles. Tomaremos la aldea Enmizu abiertamente y eliminaremos cualquier oposición sin dudarlo. Será fácil, ¿verdad? Haruto recorrió con la mirada la habitación antes de concluir. Está bien, ¿hay algún otro problema? Sí, y Kakuzu volvió a hablar. Nos estamos quedando sin dinero. Haruto se giró para mirarlo, aunque comprendió que el problema no eran sus finanzas personales, sino las finanzas de la aldea Gutian, que se estaban agotando. ¿Cuánto necesitamos? Nuestro gasto mensual actual supera los 100 millones de ryos. Además, necesitamos aumentar nuestra inversión en construcción en el distrito norte de la aldea y la reunión duró aproximadamente 1 hora. Haruto aprobó otros 500 millones de ryos para Kakuzu y también escuchó diversas actualizaciones sobre la situación de la aldea. Durante toda la reunión, Haruto mantuvo la calma y la serenidad, entregándole a Kakuzu una fortuna con naturalidad como si nada. Sin embargo, al regresar a su habitación, su expresión se ensombreció. Aún tenía dinero, pero el ritmo de gastos de la aldea Gutian se aceleraba. Esta vez, tras distribuir esos fondos, sus reservas de efectivo disponible se estaban agotando rápidamente. Y según el plan de Haruto, necesitaba seguir invirtiendo dinero en la aldea. Pero tras analizar las cifras, se dio cuenta de que el déficit de financiación era enorme. Originalmente, un gasto tan agresivo no era necesario, pero Haruto estaba impaciente. A diferencia de las grandes aldeas ninja que tardaron años en consolidarse, él quería acelerar el ascenso de la aldea Gutian, y eso requería gastar mucho dinero. Necesito más dinero, murmuró Haruto, mirando el cielo nocturno por la ventana. Todavía tenía formas de ganar dinero. Por un lado, tenía negocios en Konoha. Además, poseía una tarjeta del tesoro sin usar. Sin embargo, vender activos en Konoha era el último recurso, y las recompensas de la carta del tesoro dependían completamente de la suerte. Podría acabar ganando miles de millones de ryō, o nada útil. La mayor parte de su fortuna la había amasado gracias a los negocios, principalmente con bienes raíces en Konoha. Esta estrategia también podía funcionar en el país de los remolinos. Incluso si los bienes raíces no eran viables, otros negocios podían prosperar. El problema era que tales emprendimientos tardaban en generar ganancias. En el inestable entorno de la tierra de los remolinos, pasarían años antes de que algo diera frutos. Dinero. Dinero, dinero, dinero. Masculló Haruto, murmurando repetidamente antes de desaparecer en un instante. Al momento siguiente, un Haruto vestido de negro apareció en las calles de la aldea Gutian. Al sur de la aldea Gutian, en lo profundo del valle montañoso. Wosh. Un sonido agudo atravesó el aire, tan penetrante que parecía capaz de romper los tímpanos.
Una figura descendió en espiral desde el cielo, envuelta en una violenta corriente de aire. Alas de chakra semitransparentes se desplegaron en una postura protectora, y la figura giratoria parecía un taladro cayendo al suelo. A solo unos metros del impacto, la figura se elevó repentinamente, elevándose hacia el cielo a una velocidad increíble. Hasta 1000 metros de altura. ¡Wosh! Las alas se desplegaron, revelando a Haruto Saito. Ufi Haruto respiró pesadamente, el cansancio era evidente en su rostro, pero sus ojos estaban llenos de emoción. Su progreso había sido increíblemente rápido. Aunque nunca había usado el modo de transformación de alas de chakra en combate real, su entrenamiento personal ya había asegurado que sus alas de chakra ya no colapsaran inesperadamente. Tras dar vueltas en el cielo una vez más, Haruto descendió al suelo y desactivó su transformación. Sin pausa, juntó sus manos en un sello. Arte secreto. Outu Shikigami. Una violenta ráfaga de viento lo azotó. Haruto aún luchaba por entrar rápidamente en el estado Outu Shikigami. Dominarlo era su siguiente reto. A diferencia del modo transformación ala chakra, una vez que Outu Shikigami estaba completamente formado, era relativamente estable y excepcionalmente resistente en combate. Esa misma tarde, Haruto había intentado activar sus alas de chakra en la forma Outu Shikigami. Dado que esa forma permitía usar tanto el chakra de liberación tierra como el chakra neutral, la idea era teóricamente sólida. Pero no lo había logrado. Sus reservas de chakra eran insuficientes. Y le faltaba control. Wosh. Justo cuando su forma Outu Shikigami estaba a punto de tomar forma, una figura apareció en la entrada del valle y gritó respetuosamente: «Mi señor, Kakuzu solicita su presencia para una reunión de emergencia». Era JKZM. Antaño mano derecha del legendario Anzo de la Salamandra, fue asesinado y posteriormente revivido por Haruto. A pesar de haber recuperado la capacidad de pensar y razonar tras un largo proceso de reacondicionamiento, no mostró sorpresa ante las habilidades de Haruto, por extraordinarias que fueran. Simplemente era su naturaleza. Haruto dejó que su técnica se disipara e inmediatamente asintió. «Volvamos», le dijo a JKZM antes de desaparecer en el aire. Al caer la noche, dentro de la gran sala de conferencias del palacio de la aldea Gutian, más de 20 oficiales de alto rango de la aldea se habían reunido. Bajo el mando de Haruto, la aldea se había fortalecido significativamente. Sus principales fuerzas de combate incluían a JKZM y a Toriuno, mientras que Kakuzu supervisaba los asuntos administrativos, con el apoyo de un equipo de reclutas de confianza. Algunos ascendidos internamente, otros provenientes del mundo subterráneo. Técnicamente hablando, Kakuzu no era estrictamente un administrador. Su punto fuerte era el de un Kage. Sin embargo, comparado con JKZM y a Toriuno, era ligeramente más débil. Aún así, en la gestión, especialmente en finanzas, su talento era inigualable. A Toriuno, por el contrario, era un auténtico todoterreno. Maestro de todas las naturalezas de chakra, un espadachín igualmente formidable y antiguo asesor del Mizukage, sus habilidades administrativas eran indiscutibles. Estaba destinado a convertirse en el segundo al mando de la aldea Gutian. Pero todavía no. Por ahora, permaneció oculto en las sombras. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó Haruto mientras tomaba asiento y miraba a Kakuzu. Actualmente controlamos 7 aldeas circundantes, grandes y pequeñas. Según la información más reciente, la más grande de ellas, la aldea de Enmizu, con una población de más de 10.000 habitantes, ha sido infiltrada por una fuerza desconocida. Además, su líder original muestra signos de rebelión. Mientras hablaba, Kakuzu le entregó a Haruto un pergamino que contenía el informe de inteligencia. Haruto lo desenrolló, escaneó su contenido y frunció el ceño. ¿No hay pistas sobre quién está detrás de la infiltración?, preguntó. Todavía no, pero sospechamos que es una de las 2 aldeas principales más cercanas a Enmizu. Nuestro control encubierto de la aldea ya no es un secreto. Sin embargo, desconocen los vínculos de la aldea Gutian con Konoha. Haruto reflexionó un momento antes de devolverle el pergamino a Kakuzu con indiferencia. Ignóralo. ¿Ignorarlo? Kakuzu sonó sorprendido. Un murmullo se extendió por la sala de conferencias mientras todos intercambiaban miradas confusas. La situación era grave. Perder la aldea Enmizu no solo afectaría su influencia, sino que también representaría una pérdida financiera enorme.
Kakuzu había invertido nada menos que 50 millones de rin para asegurar la aldea. Si bien los fondos técnicamente pertenecían a Haruto, la pérdida era considerable. Se nos acaba el tiempo, declaró Haruto, tamborileando con los dedos sobre la mesa. A nuestro ritmo de expansión actual, en un mes como máximo, nos convertiremos en una de las mejores aldeas del país de los remolinos. En 3 meses, seremos la fuerza dominante. Para entonces, permanecer en la sombra será imposible. Una vez que nos expongan, nos enfrentaremos a una crisis sin precedentes, pero también será nuestra oportunidad. Podremos dejar de escondernos y tomar la aldea en Mizo abiertamente. Sin necesidad de secretismo. Sin restricciones. Sencillo, ¿verdad? Haruto miró a su alrededor. ¿Algo más? Sí, Kakuzu volvió a hablar. Nos estamos quedando sin dinero. Haruto se giró hacia él. En realidad, Kakuzu no estaba del todo en lo cierto. La aldea se estaba quedando sin dinero, pero Haruto no. ¿Cuánto necesitamos? Nuestros gastos mensuales superan ya los 100 millones de rim, y se requieren fondos adicionales para la construcción en el norte. La reunión duró casi 1 hora antes de concluir. Antes de partir, Haruto aprobó otros 500 millones de rin para Kakuzu. También escuchó varios informes sobre la situación de la aldea. Durante toda la reunión, mantuvo un aire de indiferencia, asignando fondos con naturalidad. Pero, de vuelta en su habitación, su expresión se ensombreció por la preocupación. Él todavía tenía dinero. Pero el ritmo de gasto de la aldea se aceleraba. Tras esta última asignación, sus fondos disponibles se habían reducido significativamente. Y según sus planes y necesitaba seguir gastando. Al examinarlo más de cerca, la brecha de financiación era enorme. En rigor, gastos tan cuantiosos no eran necesarios. Pero Haruto estaba impaciente. Otras grandes aldeas ninja habían tardado décadas en alcanzar el poder. Él quería lograr lo mismo en el menor tiempo posible, y eso requería dinero. Estoy tan corto de efectivo, murmuró Haruto, mirando por la ventana el cielo nocturno, con sus pensamientos dando vueltas. Todavía tenía formas de ganar dinero. Por ejemplo, todavía poseía propiedades en Konoha. Y tenía una carta del tesoro sin usar. Pero vender activos era el último recurso. En cuanto a la carta del tesoro, Haruto consideró probar suerte. Podría generar miles de millones, o podría ser completamente inútil. La mayor parte de su riqueza provenía de negocios, en concreto de bienes raíces en Konoha. Esa misma estrategia podría funcionar en el país de los remolinos, aunque los negocios requerían largos ciclos para generar ganancias. En esta tierra caótica, estabilizar el comercio tomaría años. Dinero, 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 refunfuñó Haruto antes de desaparecer en un instante. Al momento siguiente, un Haruto vestido de negro apareció en las bulliciosas calles de la aldea Gutian. Haruto Saito quería dar un paseo por la aldea Gutian, observando los alrededores. Quizás se le ocurriera una nueva forma de ganar dinero. Comparado con la búsqueda de tesoros o el saqueo en la guerra, solo los negocios podían proporcionar ingresos sostenibles. Si lograba establecer un ciclo económico estable, nunca más tendría que preocuparse por el dinero. La noche en el pueblo de Gutian estaba llena de actividad. Ya fueran tabernas, casas de té, restaurantes o casinos, el negocio prosperaba en todas partes. Esto se debía en gran medida a los elevados subsidios otorgados por las autoridades locales. Por ejemplo, en las tabernas, una jarra de vino que costaba un ryo se subvencionaba a la mitad, lo que significaba que los clientes solo tenían que pagar la mitad. El único lugar sin subvenciones era el casino. El casino era actualmente el único negocio que generaba ingresos fiscales para la aldea de Gutian. Sin embargo, comparado con los enormes gastos de la aldea, los ingresos eran insignificantes. Los subsidios deberían eliminarse gradualmente. En el futuro, todos los bienes y servicios volverían a sus precios normales. Pero esto requería tiempo. La aldea Gutian debía fortalecerse y atraer a más colonos, especialmente a personas adineradas del país de los remolinos. Haruto Saito deambulaba por las calles y callejones, observando todo. Al llegar a una esquina del distrito sur, apoyó la mano en la pared a la entrada de un callejón y activó su sensor de chakra. Sus sentidos recorrieron un radio de 100 kilómetros, pero no encontró nada inusual. Haruto conocía desde hacía tiempo las limitaciones de la detección de chakra. Quizás debido a su nivel actual, solo podía detectar señales de vida en el suelo.
Si un individuo poderoso se subiera a un árbol alto o a un edificio de madera alto, sería incapaz de percibirlas. La noche estaba tranquila. Después de hacer sus rondas, Haruto Saito regresó a su residencia del palacio, lleno de pensamientos, y cayó en un sueño profundo. Al mismo tiempo y al este de la aldea Gutian, dentro de una taberna llamada Mizuatoya. En el piso 16, junto a la ventana de una habitación de invitados. Dos figuras estaban una al lado de la otra, contemplando el bullicio del pueblo. Un hombre de mediana edad, alto, delgado y de aspecto misterioso, tamborileaba rítmicamente con los dedos en el alféizar de la ventana, con expresión sombría y seria. A su lado, un hombre de rostro negro permanecía de pie con respeto. Estos dos eran nada menos que el tercer Mizukage, Feiyu, y el capitán del Anbu de Kirigakure, Itsuka. Habían venido personalmente a investigar la aldea Gutian. Toc, toc. Un golpe repentino en la puerta. Entra, llamó Itsuka. Un hombre empujó la puerta, entró y se arrodilló. Saludos, Lord Mizukage, capitán. Este hombre, aunque aparentaba ser un ninja renegado común y corriente, era en realidad un Chunin de élite de Anbu de Kirigakure, con el nombre en clave Akashio. Llevaba tiempo en la aldea Gutian. Su presencia no se debía a ninguna amenaza inmediata que representara la aldea, sino a que su rápido desarrollo había levantado sospechas. También había estado considerando establecer allí un puesto de avanzada temporal de Kirigakure. En la actualidad, Akashio era la persona del Anbu de Kirigakure que más sabía sobre la aldea Gutian. De hecho, Haruto Saito estaba al tanto de la presencia de Akashio. No solo Akashio, sino que había docenas de espías de diversas facciones operando en la aldea Gutian. Haruto los había dejado tranquilos porque iniciar una purga solo confirmaría al mundo exterior que algo andaba mal. Informe la situación, ordenó Feiyu con las manos entrelazadas tras la espalda. Sí, mi señor. Respondió Akashio respetuosamente y comenzó su informe detallado. Aunque su inteligencia era limitada y no podía descubrir ningún secreto verdaderamente crítico, algunos asuntos relativamente sensibles no se le podían ocultar, como los altos subsidios que la aldea Gutian ofrecía a las empresas. A primera vista, esto hacía parecer que los líderes de la aldea Gutian estaban desperdiciando dinero de manera imprudente, pero en realidad, reveló que la aldea tenía un profundo respaldo financiero y una financiación significativa. Un nuevo día. Haruto Saito viajó una vez más al paso de montaña del sur de la aldea Gutian para entrenar. Al anochecer y dentro del paso de montaña, su enorme Outo Shikigami se desplomó con un fuerte estruendo, revelando su verdadero cuerpo. Haruto aterrizó en el suelo, respirando con dificultad. Había intentado activar el modo Ala Chakra mientras estaba en el estado Outo Shikigami, pero seguía siendo extremadamente difícil. Haruto exhaló profundamente y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, presionando los dedos contra la tierra. Detección de chakras. Fue un control de rutina, nada más. Pero esta vez, lo que sintió lo dejó paralizado. Se levantó bruscamente. En ese momento, a 30 kilómetros al sureste de la aldea Gutian, un gran grupo de ninjas se acercaba rápidamente. Eran unos 200, no una cantidad enorme, pero su fuerza promedio era sorprendentemente alta. Los más débiles entre ellos eran Chunin de élite. Más de 50 fueron considerados Chunin de primer nivel. Y al menos 3 individuos eran de nivel Kage. Además, a 10 kilómetros al este de la aldea Gutian, 7 señales increíblemente fuertes también se estaban acercando. ¿Qué pasa? ¿Tantos?, murmuró Haruto con incredulidad antes de desaparecer en un instante. Haruto había colocado kunais del dios del trueno volador por toda la aldea Gutian en un radio de 100 kilómetros, lo que le permitía teletransportarse al instante. Con un simple destello, apareció cerca del grupo que se acercaba. En lo profundo del bosque y una fuerza de más de 200 ninjas avanzaba a toda velocidad. De hecho, ya habían estado esperando en la zona este del país de los remolinos la noche anterior. A medianoche, recibieron un pájaro mensajero de Feiyu y partieron de inmediato. Como el propio Mizukage estaba presente, no se molestaron en disimular sus movimientos. Planearon atacar en cuanto llegaran. Haruto Saito se materializó como un fantasma en las sombras de la copa de un árbol, observándolos desde la distancia. Todos ellos eran ninjas de Kirigakure. Los 3 más fuertes entre ellos tenían puntuaciones de reputación superiores a 25.000.
Girm Rouchi, capitán de la guardia de élite del clan Girm, Kaguya Akimitsu, patriarca del clan Kaguya, Kawasa, comandante de la policía de Kirigakure. Era evidente que se trataba de una unidad formada a toda prisa. Normalmente, alguien del estatus de Kawasa no abandonaría Kirigakure, y los líderes de clan como Akimitsu rara vez abandonaban sus aldeas. Su presencia solía simbolizar la estabilidad de sus clanes. Por ejemplo, en Konoha, el líder del clan Uchiha, Uchiha Tokugawa, no había abandonado la aldea en años, ni siquiera en tiempos de guerra. Su presencia era vital para evitar luchas internas de poder. Si alguien como Tokugawa moría en combate, el clan Uchiha podría fácilmente sumirse en el caos. «Maldita sea», maldijo Haruto en voz baja. Ahora estaba claro. La aldea Utian había sido expuesta. En lugar de atacar inmediatamente, desapareció una vez más. En el instante siguiente, reapareció varios kilómetros al este de la aldea Utian. Allí, los 7 individuos que había percibido antes se acercaban a una velocidad aún mayor. Ya casi estaban en la aldea. Haruto había sentido su presencia antes y había venido a confirmarlo. Sus instintos habían sido correctos. Estos 7 no eran otros que los 7 espadachines ninja de la niebla. Ellos también habían llegado. Los 7 espadachines de la niebla han llegado. En realidad, Haruto Saito no reconocía a todos los miembros actuales de los 7 espadachines de la niebla, pues había abatido personalmente a 2 de ellos. Desde entonces, el grupo había experimentado cambios, y aunque su fuerza general había disminuido ligeramente, seguían siendo adversarios formidables. La expresión de Haruto se oscureció. Se dio cuenta de que no solo se había descubierto la existencia de la aldea Utian, sino que sus enemigos habían recopilado información detallada sobre ella. De lo contrario, ¿por qué una fuerza tan poderosa se uniría a ellos? Sin embargo, a pesar de su número y fuerza, no podían destruir la aldea Utian por completo. Al fin y al cabo, la aldea contaba con sus propios guerreros de élite. Haruto Saito, Hattori Ryuuno y Hotta KZM estaban entre los más fuertes. Hattori Ryuuno por sí solo era más que capaz de enfrentarse a los 7 espadachines de la niebla. Mientras tanto, Haruto y Hotta KZM podrían aniquilar a los cientos de ninjas de la niebla que se abalanzaban sobre ellos. En este mundo, donde guerreros supremos podían enfrentarse a ejércitos enteros sin ayuda de nadie, tales hazañas no eran una exageración. Así que, a Haruto no le preocupaban demasiado los 7 espadachines ni los ninjas de élite de la niebla que los acompañaban. El verdadero problema era que, si estallaba una batalla en la aldea Utian, era inevitable que la aldea sufriera daños. Sin embargo, estos eran asuntos menores comparados con su mayor preocupación. ¿Quién estaba liderando este ataque? Tenía que haber un comandante. No podían ser los 7 espadachines. Carecían de la autoridad para comandar figuras de alto rango como el capitán de la guardia de élite del clan Kirik, el patriarca del clan Kaguya o el comandante de las fuerzas de seguridad de la niebla. El capitán del clan Kirik era una figura clave, de la confianza del líder del clan Kirik. El patriarca Kaguya era uno de los principales líderes de la niebla. El comandante de las fuerzas de seguridad era una de las figuras de mayor rango de la aldea, equivalente a un general militar. Los 7 espadachines de la niebla no pudieron ordenarles nada. Además, aunque el capitán Kirik, el patriarca Kaguya y el comandante de las fuerzas de seguridad tenían diferentes rangos y pertenecían a distintas facciones dentro de la niebla, ninguno tenía el mando supremo sobre los demás. Aunque el comandante de las fuerzas de seguridad tenía el rango más alto, ni siquiera él podía dar órdenes directas a los otros 2. Esto significaba que a la fuerza de la niebla le faltaba una figura clave. Un verdadero líder, un comandante supremo. Quienquiera que los liderara debía ser una figura de alto rango dentro de la niebla. Era un ninja anciano retirado de gran poder o uno de los altos funcionarios del liderazgo de la niebla. No había otra posibilidad. ¿Ha llegado alguno de los consejeros de la niebla? ¿O, ha venido Feiyu en persona? Murmuró Haruto Saito para sí mismo. La composición de la fuerza atacante era demasiado inusual. Demasiados ninjas poderosos reunidos. Sumado a la profunda enemistad entre Haruto y la niebla, la identidad de su líder se hacía cada vez más evidente. Después de todo, Haruto había matado a Hattori Ryuuno. También había destruido 3 de las divisiones militares de la niebla. Ese tipo de disputa sangrienta no podía ignorarse. Los 7 espadachines de la niebla avanzaron sin disimular su presencia.
No planeaban una emboscada, estaban lanzando un ataque directo. Naruto entrecerró los ojos mientras los veía correr hacia la aldea Gutian. Entonces, en un instante, desapareció. Dentro del pueblo de Gutian. Naruto apareció en un callejón oscuro e inmediatamente presionó su palma contra el suelo. Técnica sensorial de los chakras. Actívala. Su conciencia se expandió a un radio de 100 kilómetros. Sin embargo, esta vez, se centró principalmente en la aldea Gutian. Tenía la fuerte sospecha de que el comandante de la niebla podría estar ya dentro de la aldea. Si su líder aún estuviera en camino, Naruto los habría percibido antes. Pero su búsqueda no dio resultados. Naruto había anticipado esta posibilidad. El enemigo podría estar escondido en un edificio alto o una estructura elevada, fuera de su alcance sensorial. Maldita sea. Maldijo en voz baja, con la frustración impregnando su voz. Apretó los dientes antes de desaparecer. No más tiempo para buscar. Los 7 espadachines de la niebla llegarían en cuestión de minutos. Aunque Naruto poseía poderosas técnicas sensoriales, si el enemigo hubiera tomado medidas extremas para ocultarse, rastrearlos tomaría demasiado tiempo. Perder incluso unos minutos buscando a su líder no le dejaría tiempo para prepararse. Una batalla era inevitable. Su prioridad ahora era establecer defensas. Debajo del palacio de la Villa Gutian, en la sala de entrenamiento subterránea. Miles de estudiantes seguían con sus clases. A esa hora, JKZM, junto con varios ninjas de la aldea Gutian, las operaciones encubiertas de la hoja oculta y su división de espionaje, todos dedicados a labores de inteligencia, impartían clases. Naruto apareció de repente en medio del salón y gritó: «Prepárense para la batalla. El enemigo está aquí». Naruto llevaba mucho tiempo anticipando un ataque a la aldea Gutian. Sabiendo que ese día llegaría, desarrolló un sistema estructurado de respuesta a emergencias. Al escuchar la declaración de Naruto, el usualmente impasible JKZM mostró un extraño destello de emoción. A lo largo de las salas de entrenamiento subterráneas y los túneles subterráneos conectados, cada individuo escuchó la voz de Naruto y entendió lo que significaba. 20 segundos después, sonó la alarma del pueblo. Una sirena aguda resonó por toda la aldea Gutian, un sonido desconocido en el mundo shinobi. El ruido provenía del palacio, una característica única de la estructura. Salvo quienes conocían la aldea Gutian, nadie en el mundo shinobi sabía qué significaba este sonido. Pero los guerreros de la aldea Gutian, los subordinados de Naruto y los estudiantes en entrenamiento entendieron su significado muy bien. En las bulliciosas calles de Gutian Village. De pie junto a una ventana alta, Feiyu frunció el ceño ante el repentino y estridente sonido de la sirena. No entendía su significado, pero por la confusión en las calles, podía intuir que los civiles estaban igualmente perplejos. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación cambió. Aunque la aldea Gutian no contaba con una cantidad abrumadora de shinobi, sí contaba con los suyos. Además de los que custodiaban las murallas, había entre 400 y 500 patrullando las calles a diario para mantener el orden. Segundos después de que sonara la alarma, estos shinobi aparecieron y comenzaron a evacuar a la población. Muévanse a los búnkeres. Pónganse a cubierto. Se aproximan fuerzas enemigas. Vámonos ya. Pónganse a salvo. La inquietante sirena, sumada a la evacuación organizada por los shinobi de la aldea, difundió rápidamente la idea de que un ataque era inminente. El caos se apoderó de las calles. Algunos aldeanos se apresuraron a regresar a sus casas o a las posadas para recoger sus pertenencias, reacios a irse sin ellas. Desde su posición privilegiada en el rascacielos, la expresión de Feiyu se oscureció. Los habían descubierto. Feiyu se rió suavemente. ¿Y qué si los hubieran descubierto? No fue del todo inesperado. Después de todo, no era ningún secreto que Naruto Saito poseía habilidades sensoriales de chakra. La división de inteligencia de la niebla había analizado este hecho desde hacía tiempo. Feiyu simplemente estaba irritado porque había sucedido antes de lo que esperaba. Ser descubierto solo le dio a la aldea Gutian unos minutos extra para prepararse. Nada más. ¿Y qué si estaban listos? Feiyu conocía bien la fuerza de Naruto Saito. Este era un enfrentamiento directo. Si la victoria estuviera garantizada, Feiyu no se habría molestado en venir personalmente.
Estaba allí porque Naruto era fuerte, lo suficientemente fuerte como para haber matado a Toryuno. Para derrotar a Naruto Saito, había que utilizar una fuerza abrumadora o intervenir el propio Feiyu. Esta iba a ser una batalla brutal, independientemente de los preparativos de la aldea Utian. Pero Feiyu estaba confiado. Iba a matar a Naruto Saito con sus propias manos. Fin del capítulo 432.